Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Bueno, para mí maestro del choncho, ¿no? Lazaroff. Era pianista de formación clásica también. Estaba en el rock, estaba en la música latinoamericana, en el folclore, estaba relacionado con la música brasilera, dominaba la música culta contemporánea, tenía un pie en todos lados. Era el más revolucionario de todos, si cabe el término, el más removedor, proponedor de cosas nuevas, exigente con respecto a eso. Le gustaba provocar. Cantar mirando fijo y escupiendo, y nosotros nos divertíamos cuando bajo el reflector pasaban las salivas de él. O sea, en general sus canciones siempre tenían algo que te dejaba medio incómodo, que no sabías qué era muchas veces. Que podía ser muy infantil y ser muy amenazador, ¿no? Ser muy grotesco y ser muy tierno. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay. Como han pasado este último día de la semana en La Máquina de Pensar va hasta el jueves y estamos con Los que iban cantando. Estábamos escuchando fragmentos de audio del documental Latido de Vereda, ese documental que estuvimos conversándolo con su director Alessandro Podestá el lunes. Estamos aquí en Radio Uruguay, estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión, el Flaco Germán en la puesta a punto, y bueno, y aquí tengo frente a mí al hombre responsable que estemos hablando de los que iban cantando, ¿no? Guillermo de Alencar Pinto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, che? Y Guillermo es el autor de Los que iban cantando detrás de las voces, lo hemos hablado durante toda esta semana, este libro, que es un ladrillo, ¿no? 800 páginas. Yo le decía antes de ayer a Marcelo Pereira, es decir, hablaste de los que iban cantando, pero también del contexto de toda la música, del canto popular, de ese momento, el contexto histórico. Y en algunos momentos hay cuestiones casi de coleccionista, ¿no? De alguien de detalles de coleccionista, ¿no? Porque reconstruís cosas que normalmente eso se pierden, ¿no? Se pierden. Digo, la música, el tema del teatro, la cuestión escénica, todo eso es algo que que está mucho en movimiento, pero si no hay un registro filmado se pierde. Es muy difícil reconstruir, ¿no? Y sí, no sé bien si el coleccionismo es el espíritu, ¿viste? Como que la idea es que de pronto uno se da cuenta que cuando uno describe una época, Uh-huh. En la medida en que faltan ciertos detalles, uno realmente queda con una idea tan abstracta de lo que es, correcto, ¿no? Correcto. O sea, como que una misma descripción Sí. genérica de algo puede dar el pie para que uno se imagine en realidad tantas cosas distintas, si es que uno no llega a entrar en algunos detalles, ¿no? Sí. Yo a veces veo, describiendo, alguna cosa de Brasil en Uruguay, por ejemplo. Ajá, ¿no? descripciones de Brasil en Uruguay y ves que le faltan millones de detalles. Y claro, de cosas que son de pronto de la sensibilidad, ahora que soy un tipo que tiene más de 50 años, ¿viste? Y de pronto la época en que viví la juventud empieza a quedar como lejana, y lejana en muchos sentidos, culturalmente lejana para un guacho de 20, ¿no? Y como que de pronto para realmente darle concretud a determinados aspectos. El famoso sabor de época. Sí. Casi nada, ¿no? O sea, el tema de que en los detalles está, digamos, en ínfimos detalles que parecen muy chiquitos, está, digamos, el sabor de la época también, ¿no? O sea, claro. Y además porque en esos detalles es que se jugaba la cosa. Porque, por ejemplo, ¿no? Una descripción muy sucinta que se podría hacer, ¿no? El canto popular fue un movimiento y en realidad primó en el canto popular la solidaridad y la unión de los músicos. Lo que es absolutamente cierto. Es decir, fue así.
Pero entonces uno un día va y descubre que hubo una pelotera entre fulano y fulano y eso no queda claro, porque bueno, es cierto que quizá la tónica general fue de unión y de solidaridad y cuando las papas quemaban estaban todos juntos, ¿no? Pero en detalles había fisuras, por ejemplo, ¿no? Y si uno no explica ciertas fisuras, uno de pronto no entiende de qué está hablando una determinada letra o no entiende cuál es la tensión subyacente a determinada actitud, a qué estaba respondiendo determinada cosa, y simplemente queda con una cosa indistinta. Pero además eso, como que hay detalles que uno termina no entendiendo. Por ejemplo, ¿no? hay una cuestión que para mí es importante, digamos, como lector, y que me sorprendió que está al comienzo de este libro, y que tiene que ver tal vez con tu, digamos, tu país de origen, de Brasil, digo, una mirada de alguien que está en Uruguay, pero que de alguna forma tiene un piecito afuera, digamos, puede ver las cosas un poco distintas. Yo comentaba el lunes, por ejemplo, que es sorprendente que el libro sobre los que iban cantando y el documental sobre los que iban cantando, uno es un peruano y otro es un brasilero, ¿no? O sea, los dos viven en Uruguay. Está todo bien y son uruguayos también, obviamente, pero están llenando un hueco que es, yo leyendo el libro me veo que es importantísimo y que era un hueco gigantesco que había aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, en cuanto a la mirada. Y lo que me llamaba la atención, y incluso lo comenté enseguida, inmediato, fue que en esta cuestión de detalles, digo, por ejemplo, se puede decir, los que iban cantando el canto popular se hizo en resistencia contra la dictadura, ¿no? Sí. Entonces, uno podría decir, en esa época oscura, bueno, no se podía decir muchas cosas, etcétera, etcétera. Y vos empezás a tratar de generar un contexto de lo que es la dictadura, algo que también está en cuestión en otros áreas, y empezás a decir, bueno, vamos a ver, la dictadura, ¿qué hizo contra los músicos? ¿A cuántos músicos metió preso? Y ahí decís, a ninguno, por músico. Y eso sorprende un poco, ¿no? Salvo Aníbal Zampayo, pero era por sus actividades, digamos, guerrilleras, Sí. no musicales. Y fugazmente a Biglietti y a Numa. Exactamente, digamos, estamos hablando en el caso de Biglietti una semana, una cosa así, en el caso de Numa un par de días, digamos, ¿no? Eso fue así, digamos. Sí, sí. Y después decís una cosa que me sorprendió, es que Citarrosa se queda hasta el 76 y se va porque no, digamos, entre otras cosas, porque no consigue trabajo. Pero, o sea, estaba buscando trabajo para cantar, no sé qué. Y estamos hablando de él, el momento más oscuro. Y sin embargo, él estaba buscando para cantar. Claro, pero digo, ahí en el caso no directamente por falta de interés del público, o sea, era porque realmente le cerraban las puertas, Claro. ¿no? O sea, como que a él no le dijeron andate, no lo exiliaron, No lo echaron. pero digamos, le ¿no? generaron a él, a los olimareños, ¿no? Y así como a José Carvajal, como un contexto donde se volvía un poco invivible, ¿no? La cosa. Aparte de que nadie estaba seguro de qué es lo que iba a pasar. ¿Qué es lo lo que que iba a sea. pasar? O sea, no había seguridad. A Víctor Jara lo mataron Claro. en un régimen. Similar, digo... O, por ejemplo, a Braulio López estuvo un año preso, pero estuvo en la dictadura por ser músico, pero en la dictadura argentina. en la dictadura argentina. Es ¿no? decir, en la dictadura uruguaya no ocurrió algo similar a lo que No. pasó a Braulio López. Entonces, eso es una primera sorpresa. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que la dictadura uruguaya era más benigna? No sé qué. No, quiere decir que había otro tipo, digamos, de represión o a otros niveles, pero no en cuestiones tan... Entonces, esos son datos que el que vive aquí se olvida, digamos, o no lo sabe, digamos, para un contexto, ¿no? Otro detalle que decís que me sorprendió es que vos como musicólogo decís que nunca habías visto un caso como los que iban cantando en cuanto a que la música experimental llegara a niveles tan grandes de popularidad, porque siempre hay una dialéctica entre lo accesible, lo comunicacional, lo de poder comunicar y de poder experimentar, ¿no? No siempre van de la mano, al contrario, ¿no? Claro, normalmente, Sí. digo, lo más lógico Sí. es que lo más experimental, bueno, Tiene poco público. choque, Exacto, ¿no? tiene poco público. Y
Y más aún si, como en el caso de los que iban, no es simplemente experimentar, pero dentro de parámetros más o menos asimilables, ¿no? Sino que muchas veces los tipos están poniendo en cuestión mismo el estatus de canción, están poniendo en cuestión cosas que son profundas de la comunicación. Pero fue, digo, ellos y algunos de los que aparecieron también más o menos en ese grupo y en esa onda, ¿no? Como Leo Maslía, en alguna medida Fernando Cabrera, ¿no? O sea, eran más que ellos, ¿no? Y como que se dio esa circunstancia en que de alguna manera surgieron esos músicos de vanguardia, pero surgió un público de vanguardia, ¿no? Es decir, como que entre todas las cosas que ocurrieron, entre lo que ellos propusieron, entre lo que el clima específico del momento generaba, ¿no? Se dio entonces una situación que creo que cualquier vanguardia sueña con ella, ¿no? Claro. Con tener el público que se permite escuchar y que se dispone a esa cuota de esfuerzo para llegar al mensaje que de pronto no es tan evidente, pero que él se esfuerza por decodificar, ¿no? Es la idea de tratar de, digamos, es el problema de todas las vanguardias, que es tratar de avanzar en el arte, en los nuevos recursos, pero a la misma vez tratar de comunicárselos a la masa, a los que vienen detrás. Y es casi imposible, porque están hablando de dos códigos, dos idiomas diferentes, ¿no? Lo que ya está establecido frente a lo que se está experimentando. Entonces, para eso se requiere paciencia, ¿no? Y cierta, como pasa con la poesía también, entrar en sintonía, entrar en frecuencia. A mí me pasa cuando escuchaba al principio los que iban cantando, de que me parecieron, lo dije acá también, un poco intelectuales. O sea, se nota que ahí atrás hay como, ¿no? Más allá del humor y más allá de la descontracturación, ¿no? Hay una cuestión de meditada, ¿no? De erudita, digamos, hay ¿no? Premeditada. Sí, totalmente. Sin, en todo caso, que ese aspecto intelectual tape lo otro, ¿no? Porque el otro está también. Porque el otro está. Es decir, yo escucho cualquier ejecución de los que iban y siempre escucho una cosa hecha con un corazón. Digo, y una cosa... no hay mucha cosa grabada, pero uno escucha de pronto cosas de alumnos de los que iban cantando, que yo por lo menos tengo el recuerdo de haber escuchado, no sé, en el TUMP, en los primeros años en que llegué acá, y de pronto como que una de las cosas que ocurrían es que a veces agarraban ese elemento, pero sin el mismo sustrato que ellos tenían y que creo que estaba dado, bueno, por la solvencia musical que tenían, por la vivencia, y que justamente les permitían tener como esa fuerza interpretativa y ese corazón, ¿no? O de meter junto con la concepción realmente toda la maña del tipo que compone una obra completa, ¿eh? Es decir, creo que es una obra que mueve el intelecto y que además muchas veces el intelecto es como la llave para abrir el corazón a la obra, ¿no? Pero en todo caso, no a veces en el sentido despectivo de intelectual, que a veces se da, de lo intelectual como frío, ¿no? Y bueno, además el intelecto es una de las cosas que, que se mueven. Digo, Beethoven es qué tipo más intelectual que Beethoven, ¿no? Donde todo se justifica de alguna manera y sin embargo qué cosa más potente, ¿no? O sea, por ahí lo veo. Ellos, una de las cosas que si yo tuviera que definirlo, lo comentaba el lunes con Alessandro Podestá, era que la impresión que me da los que iban cantando es, si tuviera que decir una sola palabra, es la variedad, ¿no? Parece que había un empeño por ser variado, ¿no? Porque no todo fuera variado, entonces pasar de una canción que de repente te engancha a otra que no tiene nada que ver, estos
a veces cuando se meten en el folclore también pareciera que hay, digamos, una cuestión media matemática atrás. Vos hacés, por ejemplo, un análisis de la oncena, ¿no? De la oncena, donde es una chacarera, ¿no? Sí, es una chacarera. Es una chacarera de origen argentino y sin embargo, y ellos las ejecutan obviamente con juego de voces y de guitarra y todo es una cuestión, pero en tu análisis también decís que hay una cuestión de tonos, ahí ya no me puedo meter, de los 12 tonos, pero usan solamente 11, porque la oncena es la chacarera que no llega a 12. Sí, ellos como que la pervierten bastante. O sea, lo curioso de la oncena es que ya de por sí era una chacarera modernista. Es decir, cuando Eduardo Lagos la hizo en su versión, es una chacarera extraña. Y él lo hizo con esa cabeza, ¿no? Es una canción muy difícil de entonar, es una canción que tiene acordes bien raros, ¿no? O sea que ya era una cosa llamativa. Lo interesante es que ellos agarran eso, no es, porque muchas veces uno agarra una canción normal y la enrarece, digo, un poco, yo qué sé, como hicieron Los Estómagos con Cambalache en otro sentido, sí, ¿no? Sí, sí. Pero acá agarraron una cosa que ya era así y la llevaron varios kilómetros adelante, ¿no? Así, entre otras cosas, como que disminuyen mucho la cantidad de armonía atrás, entonces como que la melodía queda como perdida. Es mucho más difícil en esa versión saber qué está dónde, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me fascina en esa versión es como ese trabajo de collage, de que entran y salen cosas, sí, ¿no? Continuamente. Y sobre todo un momento que hay en el medio en que luego de hacer un juego que también es interesantísimo con la figura básica, ¿no? De la melodía, tiquiti-ting, tic-tic-tic, tiquiti-tic, tic-tic-ting, ¿no? Que lo hacen acentuando unas partes, no sé qué. Un pedazo que creo que son como 40 segundos de lo mismo, ¿no? Y que genera, o sea, en la música objetivamente no ocurre nada, ¿no? Pero se genera como una especie de burbuja de paciencia, ¿no? De que uno impaciencia, más claro, bien, que uno queda sí, esperando y que de pronto ¡chac! Sí, Explota, ¿no? Pero explota, todo eso ocurre dentro nuestro, no ocurre en la música, ¿no? Es un poco esa cuestión, ese factor de crispación. Jorge Pozzi, a ver si podemos escuchar la oncena y después nos vamos ya mismo a la pausa. Estamos conversando aquí con Guillermo de Alencar Pinto y bueno, estábamos hablando precisamente de este tema, la oncena. La nieve baja del cerro, blanqueando la espuma del río, y el río se va a la nube. Libre como el canto mío. No quiero ponerme moldes para cantarle a la tierra, yo canto con toda el alma. Pero canto a mi manera. Me gusta la voz del viento que siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo. Me gusta la voz del viento que siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo. Me anda faltando una nota para llegar a la docena, por eso mi chacarera se va llamando la oncena.
quieren escucharme, mi canto lo prende el viento. Alguien habrá de heredarme. No quiero quedarme quieto junto a la vida que anda sobre el agua que se estanca. Se va la noche estrellada. Cada cual diga su copla, no me gusta andar caminos que otros hayan recorrido. Me ha faltado una nota y no llego a la docena, por eso mi chacarera Ha de llamarse la oncena. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Música perfecta y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas. Suena antigua una música perfecta y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas. Noche, noche, suena antigua una música tan alta que en el cielo las estrellas tienen vaga la mirada. Suena antigua una música tan alta que en el cielo las estrellas tienen vaga la mirada. Noche, noche, noche. Suena música olvidada y en el cielo las estrellas están mirando qué pasa, están mirando qué pasa. Están mirando qué pasa, 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 están mirando qué pasa. Bueno, eran obviamente los que iban cantando, tocando retirada. Bueno, este es un tema de los olimareños, muy conocido, yo creo. Apareció en Todos detrás de Momo, pero este tema en general, ellos lo fueron cantando en distintos discos, incluso en un disco individual de solista de Pepe Guerra. Y yo también lo escuché en un disco de los olimareños que se llamaba Donde Arte el Fuego Nuestro, también, que no sé si salió acá, digamos. ¿Por qué me interesaba que lo escucháramos, Guillermo? Es porque no es un tema de los que iban cantando, es un tema muy conocido y sin embargo hay esa aproximación que yo creo que estábamos comentando en el bloque anterior, ¿no? Es decir, una cuestión de tratar de cambiarle la intención al tema, ¿no? Un tema que en general va hacia arriba, acá termina como si fuera una tormenta, ¿no? Sí, sí, como como una tormenta o como una explosión de energía. Porque de alguna manera es un poco como la percusión, termina sonando casi como si fueran tambores, pero o como son si fuera, guitarras, pero son guitarras rascadas, sí, entonces sí. Como que se va difuminando las notas y uno termina escuchando, ¿no? Que es como esa cosa avasallante, ¿no?
y que sí, tiene la crispación de la disonancia, Exacto. pero tiene la vitalidad también, ¿no? Tiene esa cosa de estar vivo, ¿no? Es uno de los momentos, una cosa que De rabia también, ¿no? y de rabia, rabia. ¿no? Es uno de los momentos, digamos, de las manifestaciones de la energía rockera en los que iban, ¿no? O sea, los que iban eran muy rockeros. Y el rock tiene mucho de agresión también como uno de sus componentes, ¿no? El grito, la batería tocada fuerte, la guitarra con distorsión, ¿no? O sea, son todos también componentes de como sacar una energía que te atropella de alguna manera, ¿no? Una pulsión, algo que es primitivo, algo que va directo, digamos. Claro, claro. Sin De intermediario. salirse de lo bien educado, ¿no? De hacerte notar que estás vivo, aunque sea a través de un pellizcón, ¿no? Ahora, digamos, yo hablaba, y que obviamente capaz que me estoy equivocando, de que a veces parece que son, o quieren dar una sensación como de desprolijidad, de algo que está apareciendo en ese momento, digamos, de no algo súper meditado, súper premeditado. Y Guillermo Lamolle me decía, no, pero mira que estaba todo meditado. Completamente. Los tipos ensayaban a un grado demencial. O sea, muchas veces eran ensayos de 6, 8 horas por día, todos los días durante meses para sacar un espectáculo o para grabar un disco. Es decir, es mucho, mucho trabajo, ¿no? Y no es que estamos hablando que es una orquesta sinfónica ni nada, eran ellos 4, ¿no? Ahora digo, en esa premeditación, esa a veces sensación como, no sé si de desprolijidad, de romper, digamos, los límites, estaba dentro de lo que querían mostrar, ¿no? Es que creo que ensayaban eso, ¿no? O sea, como que ensayaban la estructura, discutían también, buscaban la manera, pero creo que también ensayaban muy detalladamente esas cosas que uno a veces como que lo deja pasar, ¿no? Es que uno tiene las notas, tiene los ritmos, bueno, va así. Y que salga como salga, ¿no? Y ellos, la cosa de que eso se hace más chiquitito, acá crece, acá enlentece un poquito, ¿no? Como que todo eso está de alguna manera ensayado, como quien ensaya un actor en una obra de teatro, ¿no? O sea, todas esas cosas de haces una pequeña pausa antes de decir algo, ¿no? Girás y caminás a determinada velocidad hasta ahí y de repente explotás, ¿no? Digamos, como que todos esos matices que bien hechos, ¿no? Hechos, si uno realmente introyecta el sentimiento y logra tener la concentración para hacerlo bien, como que potencian, ¿no? el efecto emotivo y... Bueno, tiene que ver con la fuerza de los detalles que vos tratás de hacer también en tu libro, ¿no? O sea, en ese medida que no sea solo de coleccionista, ¿no? Sino que tenga, vaya atrás de un objetivo. Una cosa que me llamó también la atención, digo, obviamente tu libro dispara muchas puntas, ¿no? Porque no habla solo de los que iban cantando, pero planteas que la música popular uruguaya, en el canto popular, en lo que fue, digamos, de todos los 70, te pregunto ahora si en los 80 también, habría como dos líneas, una línea biglietista y una línea mateísta, o sea, una de Biglietti y otra de Mateo. Y esas líneas van paralelas, pero rara vez se mezclan. Eso, quien lo plantea en realidad es Jaime, ¿no? Y yo creo que los hechos, de alguna manera, le dan la razón, pero sin embargo la teoría no le da la razón, ¿no? Y yo creo que los que iban cantando tenían la idea de que no, ¿no? Y yo también tengo la idea de que no, aunque soy forzado a admitir que en los hechos, o sea, lo de Jaime tenía mucha pertinencia, ¿no? O sea, Jaime, fue cuando lo invitaron a integrar a los que iban cantando, él dijo que no quería, entre otras cosas, porque le parecía que había como esa, casi, esa diferencia que implicaba admiración mutua, porque ellos eran admiradores de Mateo y Jaime era admirador de Biglietti. Pero a veces en esa línea, digamos, los biglietistas no necesariamente son, digo, no en este caso, no son necesariamente admiradores de Mateo, y sin embargo, según Jaime, muchos admiradores de Mateo sí son admiradores también, o sea, están en la línea de Mateo, pero admiran a Biglietti.
Sí, es que en verdad no sé muy bien quiénes serían los biglietistas, Ajá. quitando de pronto Numa, pero que es un admirador de alguna faceta Sí, de, sí, sí, de sí. Biglietti. Es como que Biglietti no es un tipo que tenga como una descendencia muy clara, Ujú, ujú. fuera justamente de este grupo. Ah, de ¿no? los que iban cantando, porque los De- que iban cantando al principio estaba Jorge Galemire, estaba junto con Bonaldi, con Claro, Trochon. Galemire de pronto no, pero aunque digo, yo estoy seguro que Galemire, que de pronto ese sí era el palo de Mateo, Y, ¿no? y se terminó yendo, estuvo 3 o 4 meses y se fue. Y no funcionó, así como que Jaime tampoco funcionó, así como Venancio tampoco funcionó. Que eran de Mateo, digamos. Que eran todos mateístas, ¿no? O sea, como que de alguna manera había como una diferencia ahí que no llegaba a cuajar. Sin embargo, en ellos había como una cosa, que ellos siempre quisieron insuflar el grupo de ese aliento, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Solo que no salió. Ujú. Digo, O sea, tanto es así que uno ve las personas con quien quisieron juntarse. sí. ¿No? Se va Jorge Galemire a un par de meses y entra Jorge Di Hipólito, ¿no? Sí. La pregunta es, y Bonaldi, Trochon, todos esos se podrían considerar post-biglietistas, entonces, ¿no? Creo que sí, todos eran, o sea, De- muy especialmente, mira, Lazaroff y Bonaldi venían totalmente de la onda, de la descendencia de Biglietti. Trochon creo que se terminó sumando a eso también, a pesar de que en su formación como que él más bien vino por el otro lado, o sea, él era admirador de Pájaro Canzani, ¿no? Pero de alguna manera cuando se preparó y cuando se armó con los que iban, había pasado por las clases de Corión, Corión es admirador, de Biglietti, pero a muerte, Sí. de Biglietti. Además hizo arreglos para Biglietti en el disco que quizás es el disco más importante de Biglietti, Canciones chuecas. Canciones chuecas, ¿no? Entonces, o sea, el ambiente coriónico era también muy bigliettiano y la admiración o las herramientas para admirar a Biglietti estaban Y vos lo que planteás muy dadas lo ahí. que planteás es que Biglietti era digamos, del folclore uruguayo, era el cantor que tenía más rock, una impronta más rock, puso batería, en fin. Pero viene solamente por ese Claro, lado, porque era aquel- Bonaldi, digo, no, me costaba entenderlo, digamos, por el lado biglietista, digamos. Pero mira, si llegaras a escuchar entero el primer disco de Bonaldi, tiene unas cuantas canciones, Pescador, por ejemplo, que tienen una impronta que uno dice, ¿eso de dónde sale? Ajá. Eso sale de Biglietti, Mirá. ¿no? O sea, él estaba muy metido con eso. O sea, ellos tenían el acercamiento ideológico a Biglietti, porque ellos eran del 26 de marzo, ¿no? Que era de alguna manera como el brazo legal. ¿Ellos de- quiénes? los que iban, los que iban, los digamos, cuatro. Lazaroff y Bonaldi especialmente, ¿no? Habían estado vinculados al 26 de marzo y Biglietti, que nunca fue afiliado, Sí, sí, ¿no? sí. Pero en todo caso era un tipo con una ideología que totalmente, cercana. digo, se abrazaba desde ahí, ¿no? Sí, sí. Era, ¿Y Trochon? era no comunista. Trochon tenía una cosa como que él nunca supo muy bien, como él era, en verdad, cuando se dio el golpe Era más chico. militar, tenía 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de alguna manera él no llegó a tener militancia política y tenía algunas personas socialistas cerca, pero también tenía cierta admiración por los tupas, pero sin nunca haber tenido ni la necesidad ni la posibilidad de afiliarse a nada. Mientras que los otros sí, los otros estaban totalmente en la militancia del 26 de marzo. Y bueno, eso los acercaba. Y por otro lado estaba también esa cosa de que Biglietti no era solo poner la batería, era también el pelo largo, era la cosa de concebir las armonías de otra manera, como con un
vuelo adicional es el no estar atado a determinados géneros, porque en definitiva, o sea, hay una cosa que yo en el libro yo hablo mucho como que sería la influencia del rock, porque el rock debe haber sido la manifestación más palpable de una especie de estado de cultura, pero que es más amplio que el rock, Claro. y que viene de esa época, y que tiene que ver justamente con no ceñirse a géneros. Sí, sí, es el legado de los Beatles, ¿no? La idea de que que todo puede entrar en un disco, digamos, Claro. de rock and pop. Digo, es esa idea, digamos, de libertad, de máxima libertad. Sí, y creo que está en todos lados también. En el cine también es un momento de no géneros, Claro. ¿no? Que los géneros van a volver luego con Star Wars y Sí, con sí, Indiana sí, Jones, exacto. pero hay un momento como de, bueno, una película es una película, una canción Exacto. es una Y canción. incluso no solamente no a los géneros, sino de desarmar a los géneros o de parodiarlos, ¿no? O sea, hacerlos mal, digamos, para decir otra cosa, ¿no? Claro, y la otra, perdón, de también de poner muy íntegramente la canción al servicio de algo que está fuera de la canción, ¿no? Y eso decir que viene el rock también, ¿no? El rock tiene eso, el rock es totalmente, o sea, el rock se planteaba como la música de una generación que quería de alguna manera cambiar el mundo. Ponerlo en términos políticos o ponerlo en términos de simplemente De amor libre. de amor libre o de libertad o de una nueva dimensión inducida por la droga o por alguna religión que no sea la religión cristiana, Claro. ¿no? O de ir a vivir en una comunidad plantando comida orgánica y abdicar del comercio, o de hacer una revolución. O sea, Sí. cualquiera de esas posibilidades, pero el rock está muy vinculado a la idea de un cambio profundo. O sea, ¿no? y a la idea de que es música más algo más, es la música representando a algo más y no es solo música. Claro, como que la música está haciendo la libertad, Exacto. que luego la gente la va a exportar a las otras dimensiones de la vida. Por lo menos eso es utópicamente, ¿no? Muy bien, seguimos aquí en La Máquina de Pensar después de la pausa. Estamos conversando con Guillermo de Alencar Pinto, autor de Los que iban cantando detrás de las voces. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los que iban cantando tan de mañana iban al río. Rato se oyó su canto por el camino. Los que dormían no lo sintieron, pero ese canto abrió puertas, ventanas, cielos del corazón cerrados. Por entre el sueño solo era alegre, sola la voz en el viento. La ra 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 ira ra ira ra ra ira, la ra 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 ra. De aquel confuso canto, voces mezcladas, no se pensó en las bocas que lo cantaban. No se pensó, pero ese canto, voz en el viento tan de mañana, solo era un canto por el camino de madrugada. Este era, obviamente, Lazaroff estaba cantando, ¿no? Lazaroff. Los que iban cantando se llama el tema y que fue el que dio el nombre a este grupo que no tenía nombre y que en principio la idea no era que iba a ser un grupo, sino que más bien iba a ser un espectáculo, y donde De Nevi en un momento le dice, yo me enteré por, se podrían llamar, como hay 3 Jorges y un Luis, Luis Jorge se podrían llamar. Sí. Y por poco De Nevi tiembla cada vez que habla de eso, porque dice que a ellos les gustó
y que corrió el riesgo de que el grupo que pasó a la historia así de la música uruguaya se llamara Jorge Luis Borges. Lo cual se hubiera sido una broma intelectual también erudita, ¿no? Porque También. no es fácil aludir a Jorge Luis Borges, digamos, ¿no? Ya de por sí. Pero los que iban cantando era uno de los temas que iban a cantar, entonces De Nevi dijo eso. Y bueno, y ninguno quedó muy contento. Hay dos cosas que yo veo reflejadas en tu libro y que tienen que ver no con lo musical, sino quizás con lo cultural o con un ambiente. A ver si las puedo decir. Una es la historia de la autoexigencia, el listón cada vez más alto, poner el listón. Dice en un momento Carlos de Silveira que se juntaban y iban a decir, bueno, vamos a hacer tal canción, y decían, no, eso ya lo hicimos. Eso ya decía la idea, y eso te estás repitiendo. Eso, si ya lo hiciste, no se puede hacer. Lo cual es decir, hay que hacer algo siempre que sea nuevo y lo nuevo tiene que ser mejor que lo que, ¿no? Es la idea de búsqueda de una originalidad que es, para mí, terrible, puede llegar a ser castrante, digamos, porque digo te va subiendo cada vez más el listón. Ese es por un lado como un síntoma de determinada época, ¿no? Y por otro lado, la idea, que yo creo que no sé si la tenían tanto los que iban cantando, de en lo colectivo, ¿no? O sea, de las personalidades se subsumen en lo colectivo. Canciones para no dormir la siesta, eran canciones, y bueno, ahí nos enteramos que Venencio no nos figuró casi nunca, ¿no? O bueno, los que iban cantando, como que ir detrás de un colectivo, digamos, con una historia colectiva. Pero ahí justamente está en el sentido en que los que iban eran más dialécticos, porque las individualidades justamente no se subsumen. Siempre las individualidades están. Y por eso ellos mismos insistieron en que no eran un conjunto, ¿no? Siempre fue una instancia en que cada individuo quedaba muy claramente definido en relación con los otros. Eso es uno de los motivos por los cuales cada disco de los que iban cantando, que es lo que tenemos para escuchar ahora, ¿no? Los espectáculos ya. Porque cada disco es en alguna medida tan variado. Vinculado a un espectáculo, decís vos. No, que cada disco no. Cada disco. O sea, cada disco de los que iban es como una variedad enorme. O sea, como que cada surco es una cosa muy distinta. Entre otras cosas, porque cada individuo tiene una personalidad que está bien claramente delineada, ¿no? Y a eso se suma el hecho de que cada individuo además era multifacético dentro del grupo, ¿no? Ellos se definían como un grupo de solistas porque cuando alguien hacía una canción, el grupo lo apoyaba, digamos, ¿no? Pero era la canción de ese solista. Era la canción de ese solista. Había también muchas ejecuciones que eran individuales, como las que escuchamos recién. Es simplemente Lazaroff con su voz y guitarra. Eso era parte de la ejecución del grupo, digamos, lo que en un espectáculo de la Vela Puerca de repente puede ser una cosa excepcional, yo qué sé, que el enano llegue y cante un tema con la voz y la guitarra, ¿no? En los que iban era más o menos la mitad del espectáculo, eran Lazaroff con su guitarra haciendo sus canciones, Bonaldi haciendo las suyas, Trochón haciendo las suyas, Di Polito haciendo las suyas. Algunas de ellas, entonces de pronto tenían acompañamiento y había en un espectáculo 4 o 5 temas que eran realmente grupales y que no se definía un solista en particular en ese tema, ¿no? Así era el esquema. ¿Y qué pasó en el disco Juntos? En el disco Juntos no es que querían hacer... Ahí en el disco Juntos, de alguna manera, aumenta la proporción de trabajos colectivos. Y creo que a raíz de que, entre una cosa y otra, cada uno de ellos había sacado sus grupos, sus discos individuales. Entonces, de alguna manera, como ya había un disco de Trochón, un disco de Lazaroff y 2 discos de Bonaldi, el sentido de los que iban cantando estaba en el encuentro, ¿no? Correcto, sí. Entonces, de alguna manera, ahí sí se grupaliza un poco más, ¿no? Pero aún así son canciones de cada uno de ellos y algunas cosas colectivas. Pero ahí en ese momento
creo que los que iban empieza a parecerse más a un conjunto. Pero justo un poco después de eso se disuelve. Se disuelve. ¿No? Porque es del 87, ¿no? Juntos es del 82. 82. Luego ellos se juntarían de vuelta en el 87, que grabarían un disco con características, que en ese sentido también se parece, el disco Enloquecidamente, que también como juntos es un disco mucho más grupal también, donde ahí ya está el Pitufo Lombardo en lugar de Carlos da Silveira, y ahí un poquito después de eso se disuelven para siempre. Una pregunta para terminar, digo, porque obviamente da para mucho, pero los que iban cantando en cuanto a lo que es un jalón en la música uruguaya de propuestas diversas, de variaciones, de experimentación y de rupturas también de lo que es la canción, todo eso en un grupo, ¿no? Todo eso en un conjunto, se volvió a dar, ¿te parece, en el Uruguay en todos estos tiempos? ¿O puede haber líneas, digamos, de ruptura, de variación, de todo esto que tiene que ver con esta propuesta, similares o que de alguna forma sigan la herencia de los que iban cantando, o no hay? Mira, de pronto con esa intensidad, yo lo que veo que se puede más parecer a eso, o incluso puede ser más extremo que eso, es Leo Maslía, ¿no? Leo, si uno observa, en un mismo disco puede tener una variedad gigante, ¿no? Pero de pronto incluso su alcance es más amplio, porque Leo puede tener un concierto de 20 minutos instrumental, o puede tener una cosa que es puro texto, o puede tener canciones y canciones con una variedad de recursos enormes, ¿no? O sea, como que de alguna manera él agarra ese costado y lo exagera. Y luego, de pronto sin tanta exageración, pero si uno mira, yo qué sé, la producción de Fernando Cabrera, ¿no? Los dos comenzaron en el 77, más o menos, como los que iban cantando, todos empezaron juntos. Sí. Y luego, bueno, uno que en verdad empezó incluso antes de ellos, ¿no? Pero Jaime, por ejemplo, ¿no? Ahora con el paso de los años, claro, uno de pronto a determinado músico lo tiene calado, entonces uno reconoce un estilo Jaime Ross ahora, pero uno escuchaba un disco de Jaime en 1982 o 1984 y era muy distinto, no fuera por la manera de cantar, o sea, un tema como Adiós Juventud, por ejemplo, ¿no? En un mismo disco en que había un candombe beat eléctrico. Adiós Juventud es una murga, ¿no? Y cualquiera de las otras murgas de Jaime. Hoy uno está acostumbrado a que en un disco cualquiera de repente entre una murga, ¿no? Pero en ese momento era como meter dos mundos distintos en un mismo disco. Es como meter música tropical con rock, por ejemplo. Bueno, Mateo, hablamos de Mateo, ¿no? O sea, el grado de variedad que hay dentro de la música de Mateo también es muy alto. De pronto, capaz que está más distribuido de disco a disco las diferencias. Y sin tanta variedad, pero digamos en el espíritu rupturista, ¿ves a alguien así? Por ejemplo, Asamblea Ordinaria, por ejemplo, o algo así, ¿no? Sí. Para mí hay muchas personas que están trabajando en un espíritu. De pronto estamos en una época donde de alguna manera uno tiene la sensación de que todo lo que había para romper ya fue roto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es más difícil impactar con la ruptura. Pero personas así que hacen como un trabajo donde hay mucha búsqueda, donde uno de pronto queda un poco en crisis así con determinadas cosas. Bueno, Alessandro Podestá, que estuvo acá hace pocos días, Diego Azar y también Santiago Lorenzo, que trabaja con él. Asamblea Ordinaria, sin duda, así como sus integrantes y los trabajos que tienen tanto Lamolle como Carlos Giraldes. Sí, tocaban Lamolle y Dipólito, tocaban juntos ahora en el Espacio Guambia. Y van a tocar en el Espacio Guambia pasado mañana, ¿no? Muy bien, Guillermo de Alencar Pinto, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar y bueno, gracias por darnos la oportunidad, digamos, de cerrar
una semana dedicada a los que iban cantando para tener una idea, ¿no? Es importante para escucharlo sobre todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Amigos, el lunes continuamos aquí en Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy bien.